Primeros auxilios. Los temas a tocar en primeros auxilios son la definición, los pasos a seguir ante una emergencia, valoración primaria y valoración secundaria, signos vitales, heridas y hemorragias, manejo de quemaduras, desmayos, convulsiones, atragantamiento y lo que es brevemente la reanimación cardiopulmonar, así como el manejo de fracturas y choque eléctrico o shock eléctrico. Empezaremos hablando de la definición. ¿Qué es primeros auxilios? Atención inmediata, provisional y adecuada que se le da a una víctima en el lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Inmediatamente cuando se da el accidente o cuando se da la enfermedad de aparición súbita. Tiene como objetivo fundamental asegurar el correcto traslado de la víctima hacia un centro hospitalario, así como aliviar el dolor físico y favorecer la recuperación de la misma. Hay un principio que tenemos que tener en cuenta cuando damos primeros auxilios. Y uno de ellos, y el más importante, es de actúe solo si está seguro de lo que va a hacer. Si usted tiene duda, temor o no está seguro de la acción que va a realizar, es muchas veces mejor no actuar porque podremos terminar generando mayor daño a la víctima. Es por ello que si usted está seguro, brinde la atención de primeros auxilios. Otra cosa que debemos recalcar es que primeros auxilios debe incluir también el soporte o ayuda psicológica a la víctima. Van a haber muchas situaciones en las cuales, ¿no? La situación de repente no es muy grave, sin embargo, la persona entra en pánico, entra en temor y eso puede generar, ¿no? Algún tipo de mal movimiento o algo que la termine lesionando. Entonces es importante transmitirle la calma respectiva como brigadista y como persona que le va a brindar la atención de primeros auxilios. ¿Cuáles son los pasos a seguir ante una emergencia? Ante una emergencia tenemos que seguir el típico PAS. P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Proteger, ¿qué cosa voy a proteger? Debo proteger mi zona, que la zona en la que voy a brindar la atención sea una zona segura, tanto para la víctima como para mí. Si es una zona insegura, muchas veces es mejor no actuar. Imagínense que ocurra, pues, una persona que se encuentra inconsciente en una zona de derrumbe. ¿No? No puedo de frente tratar de ir a ayudarla porque puedo terminar siendo una víctima más. Adicional a ello, por ejemplo, si ocurre un atropello, ¿no? En la calle o algo, no voy a ir de frente a socorrer a la víctima, sino que lo primero tendría que hacer es asegurar mi zona, detener el tráfico, por ejemplo. Si es una persona que se está, pues, o que ha sufrido una descarga eléctrica, lo primero que tendría que hacer es desconectar la fuente o desconectar la corriente en este caso, porque si no puedo terminar siendo, ¿no? Una víctima más, ¿no? De preferencia apóyese en otra persona, le puede decir a una persona que se encargue de parar el tráfico, que se encargue de sacar a las personas que están generando como observadores alrededor, que poco van a ayudar muchas veces, ¿no? Luego viene la A de avisar, avisar a los números de emergencia que yo tengo que conocer de memoria. Dentro de esos números de emergencia están la de la Policía Nacional, que es el 105, está la del SAMU, Servicio de Atención Móvil de Urgencias, que es el 106, y el número del Cuerpo General de Bomberos, que es el 116, ¿no? Entonces, además de ello, hay algunos números que tiene que tener en cuenta en el contexto COVID, ¿no? Si eres asegurado, el 107, que es la línea para, ¿no? Casos de COVID leve generalmente, en la cual va a poder encontrar información acerca de recomendaciones de repente para la cuarentena o para el aislamiento. Tenemos el 117, que ya es una línea más para casos de urgencia, ¿no? Cuadros de COVID descompensados, una persona con insuficiencia respiratoria, que esté con la saturación baja, podemos llamar a esos números para recibir el soporte y la ayuda del caso de estar disponible. Tenemos también la línea gratuita del 113, que es la línea del Ministerio de Salud, ¿no? En la cual vamos a poder recibir información acerca de esta pandemia que nos viene azotando. Entonces, les he colocado aquí números de emergencia, ¿no? Ante cualquier situación aparte y también números relacionados al contexto COVID, que es muy importante que conozcamos y tengamos en cuenta. Luego tenemos la S de qué? S de socorrer, ¿no? La S de socorrer, luego del cual pues se encarga ya de dar la atención a la víctima. Esta atención la vamos a dividir en dos momentos, como vamos a explicar más adelante, lo cual es la atención primaria o evaluación primaria y la evaluación secundaria. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, empezaremos hablando de la evaluación inicial de la víctima o lo que se llama evaluación o valoración primaria.
Como su nombre lo dice, es lo primordial, es lo primero que yo debo hacer y me va a permitir determinar si la vida de la víctima corre o no peligro, ¿no? Entonces, a través de una serie de maniobras, yo voy a saber si la vida de la persona corre peligro. ¿Cuáles son esas maniobras? Primero, tenemos la de determinar el estado de conciencia. Entonces voy a determinar el estado de conciencia generalmente con estímulo verbal y algunas veces con un estímulo doloroso, ¿no? Entonces debo siempre abordar a la víctima por la zona en la cual esté mirando. Eso es importante porque si yo lo abordo por otra zona, puedo hacer que la persona gire el cuello, gire la cabeza y si que tiene alguna lesión de columna, puedo agravar su situación. Entonces aborde a la víctima por el lugar en la que está dirigiéndose su mirada. Puedes sacudirle levemente los hombros, ¿no? O alguna parte del cuerpo, hablando en voz alta, preguntándole si se encuentra bien. Si no responde, ¿no? Es importante también considerar la aplicación de un estímulo doloroso, porque muchas veces una persona puede entrar en shock, puede entrar en pánico, ¿no? Imagínense que encuentre, pues, o se encuentre en la calle, ¿no? Y vea que hay personas a su alrededor y hay una persona que le está hablando. Entonces tú le puedes preguntar, ¿se encuentra bien? Sin embargo, no vas a encontrar ningún tipo de respuesta. Entonces, ¿cómo puedes determinar verdaderamente que esa persona esté o no consciente? Con un estímulo doloroso, que lo puedes aplicar, pues, de repente, generalmente se hace peñiscando en la zona del trapecio, ¿no? En esa parte de la piel, a nivel del cuello, entre el cuello y el hombro. Y tenemos también con los nudillos de la mano, en este caso, podemos apretar la zona del esternón. Estos estímulos son bastante molestos, ¿no? Y con la cual, pues, si vemos que la persona se mueve, ¿no? O despierta en ese momento, puedo saber que en verdad, a pesar de no haberme respondido, pues está consciente, ¿no? Entonces, estímulo verbal, estímulo doloroso para determinar si está o no consciente. Ahora, ¿qué pasa si la persona no me responde y no responde tampoco al estímulo doloroso que le he aplicado? Pues, ¿no? Debo reforzar nuevamente el tema de pedir ayuda, que ya yo lo hice en el PAS, sin embargo, nuevamente, ¿no? Recalcar que deben llamar a cualquiera de los números de emergencia que hemos mencionado e indicar que hay una persona que ha sufrido no un accidente o una enfermedad de aparición súbita y que requiere atención. Recuerde brindar siempre la dirección exacta a donde tiene que acudir la ayuda. Ahora, después de eso, tengo que de forma rápida, en 5 a 10 segundos, de forma simultánea, determinar si la persona tiene pulso y tiene respiración. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer es palpando en la parte lateral del cuello, ¿no? Con el dedo índice y dedo medio, para buscar el pulso de la arteria carótida, que es la arteria más grande del cuerpo humano, ¿no? Entonces, una de las más grandes. Paralelamente o de forma simultánea, yo lo que voy a hacer es tratar de escuchar la respiración de la víctima o ver el movimiento, ¿no? De vaivén del abdomen cuando una persona respira. Entonces, de esa manera yo rápidamente voy a poder saber si la persona tiene pulso y tiene respiración, ¿no? Entonces, si la persona no tiene pulso y no respira, no significa que esté muerta, significa que está en paro cardiorrespiratorio. Si está en paro cardiorrespiratorio, voy a tener que aplicar reanimación cardiopulmonar, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Ahora, si la persona sí tiene pulso, pero no respira, no habrá que aplicar las ventilaciones porque probablemente hay una obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, si la persona sí tiene pulso, sí tiene respiración y únicamente está inconsciente, yo tendré que buscar otro tipo de lesiones, ¿no? Otro tipo de lesiones, revisando desde la cabeza hasta los pies para buscar lesiones que puedan comprometer su vida, por ejemplo, sangrados, ¿no? Hemorragias masivas o fracturas. De encontrarlas, esto sería lo primero que yo tendría que atender, ¿no? Entonces recuerde que si va a hacer este tipo de maniobra de palpar a la víctima, a la persona, de preferencia, ¿no? Tiene que hacerlo si está a su alcance, tiene usted, ¿no? Dentro de su botiquín, se encuentra en la empresa o en un lugar, el uso de los guantes, ¿no? Porque entrar en contacto con los fluidos de una persona que desconocemos qué enfermedad pueda tener, muchas veces puede representar un riesgo. Entonces, palparé de cabeza a pies buscando o hemorragias o buscando deformidades que me indiquen de repente una fractura. Si la persona después de haberle examinado de cabeza a pies no tiene nada y únicamente está inconsciente, pasaría a colocarla en posición lateral de seguridad. Esta posición es muy importante, ¿no? Porque de esta manera evitamos que la víctima se aspire con sus propias secreciones o la lengua genere una obstrucción de la vía aérea. Entonces, de esa manera la dejaremos hasta que llegue la ayuda definitiva. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando me acerqué a hablar a la persona sí obtuve respuesta?
¿no? Obtuve respuesta, la persona está de cierta manera despierta. Yo lo que voy a hacer es saltearme todo esto y pasar a lo que es la valoración secundaria. En la valoración secundaria, yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero, hacer preguntas a la víctima, o sea, entablar una relación en este caso, presentarme, ¿no? Por ejemplo, en este caso soy el doctor Bellido, ¿no? Sé primeros auxilios y voy a brindarle la ayuda respectiva. ¿Cómo se llama usted? ¿No? De repente, ¿qué se encontraba haciendo? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Sufre usted de alguna enfermedad? Tratar de obtener mayor información para cuando llegue la ayuda, ¿no? Yo pueda brindarle de cierta manera esto. Puedo determinar también a través de esta comunicación que voy a tener con la víctima si la persona está orientada, porque pueden haber personas que están despiertas, conscientes, pero no están orientadas porque han sufrido un fuerte golpe en la cabeza o algo y me puede orientar al tipo de daño que pudieran tener. Si la persona no me da suficiente información, puedo apoyarme en los testigos, ¿no? Hacer preguntas a testigos en este caso es de mucha utilidad porque muchas veces algunos de ellos dan información importante y te pueden decir qué sucedió exactamente cuando la víctima se cayó, se desplomó, perdió la conciencia, etcétera. Luego de hacer preguntas a testigos, lo que yo tendría que hacer es controlar los signos vitales y apariencia de la piel. Los signos vitales que yo voy a poder controlar principalmente, porque muchas veces no voy a tener los equipos respectivos, es el tema del pulso y la respiración, que lo voy a mencionar ahora en la siguiente diapositiva. La temperatura de la piel, muchas veces solo palpación, ¿no? Pues no tenemos con nosotros, al momento muchas veces de dar primeros auxilios, un termómetro. Y finalmente, de forma más detallada, ¿no? Podría aflojar algunas prendas y buscar ya lesiones que pudiera tener la persona que no son de riesgo, pero que de todas maneras hay que atender, ¿no? Escoriaciones, raspaduras, heridas, quemaduras pequeñas, etcétera, lo que tenga la víctima en ese momento, ¿no? Entonces, dividimos en resumen en dos etapas, ¿no? La valoración primaria para saber si su vida corre o no peligro y si no hay nada severo y la persona te responde, está consciente, paso a la valoración secundaria. Los signos vitales que mencioné hace un rato son temperatura, pulso, respiración y presión. El tema de la temperatura, cuando uno da primeros auxilios, muchas veces pues no tiene un termómetro a la mano. Entonces lo que ayuda muchas veces es con la parte dorsal de la mano, palpar cuál es la temperatura de la piel. De esa manera podré pues saber si la piel está caliente, está a temperatura normal, o si es una piel fría puede indicarme que la persona pueda estar en hipotensión o presión baja y pueda estar entrando en un shock probablemente por una hemorragia que no he identificado, una hemorragia interna. Entonces yo tendría que actuar de acuerdo a ello. El pulso se puede tomar, como pueden ver ahí en la imagen, a nivel de la muñeca, ¿no? Pero de preferencia en el cuello, ¿no? En el cuello, a nivel de la arteria carótida, como mencioné, porque, ¿no? De cierta manera el pulso en la muñeca es un poco más débil. Si la persona está fría o con presión baja, va a ser más difícil palparlo. El pulso de una persona o los latidos del corazón de una persona se controlan por un minuto, ¿no? Aquí sí ya me puedo tomar un poco más de tiempo. Y el valor normal es de 60 a 100, ¿no? Latidos por minuto. El tema de la presión arterial de preferencia pues se toma con un instrumento, ya sea manual, ¿no? O ya sea digital. El valor normal de presión es todo valor que esté por debajo de 120,80, ¿no? Obviamente, si es que yo tengo los equipos, voy a poder tomar la presión, sino simplemente lo que es pulso. Y respiración, ¿no? La respiración, una persona respira normalmente, ¿no? De 12 a 20 en un minuto, y es lo que yo debo contabilizar o saber contabilizar, ya sea viendo, escuchando la respiración o justamente con ese movimiento tóraco-abdominal cuando una persona respira. Entonces recuerden valores fundamentales: pulso de 60 a 100, respiración, ¿no? De 12 a 20, que es lo que yo voy a poder de cierta manera identificar fácilmente en la víctima o en este caso en el paciente. Pasaremos ahora a hablar de lo que es primeros auxilios en situaciones puntuales. Empezaremos hablando de lo que es heridas, ¿no? Una herida es la rotura de los tejidos del organismo. Cuando uno atiende una herida, el objetivo fundamental es prevenir la infección y tratar la hemorragia. Sobre todo esto último, ¿no? Tratar la hemorragia. Si yo veo un sangrado importante, lo que debo priorizar es controlar esa hemorragia. No preocuparme de primera mano sobre el lavado de la herida o curación de la herida, que sí es importante, pero lo primero, siempre control de la hemorragia.
¿no? Porque la infección, por último, si nos vamos a situaciones extremas y la herida se infecta, hay tratamiento para eso, ¿no? Hay tratamiento, un tratamiento sencillo, sin embargo, la hemorragia puede llegar a descompensar a la persona, ¿no? Entonces, prevenir la hemorragia en primer lugar y luego también la infección. Entonces, las heridas pueden ser de diversos tipos, como pueden ver ahí, tenemos la herida por abrasión o es la raspadura, la típica caída y me raspo, que se caracteriza por tener escaso sangrado, ¿no? Es una herida que se infecta poco. La herida incisiva, que es una herida cortante, ¿no? Con un objeto filoso, un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Donde yo me hago, pues, y la cantidad de sangrado va a depender muchas veces de la profundidad, ¿no? En este caso de la herida. Herida por laceración, si yo me corto con un objeto con borde dentado, por ejemplo, un serrucho, ¿no? Una lata cuando la estuve abriendo, generalmente esos bordes hacen que la herida, pues, no tenga una forma definida y se llama herida por laceración. Herida punzante, cuando piso, pues de repente se me incrusta un vidrio, o piso un clavo, se me incrusta un clavo, etcétera. Esta herida se caracteriza porque duele debido a la profundidad del cuerpo extraño, sangra poco porque este cuerpo extraño está conteniendo el sangrado, pero tiene alto riesgo de infección. ¿Ya? Tenemos la herida avulsiva, que es la herida por un desprendimiento brusco de la piel, por ejemplo, una mordedura de perro, genera una herida avulsiva con gran potencial de infección. Y finalmente la amputación, que es la pérdida de un segmento, la pérdida de una extremidad, ¿no? Que puede ocurrir en algunos accidentes graves. Entonces, lo primero que vamos a mostrar acá es el tema de la curación de herida, ¿no? La curación de herida. Ya hemos dicho que lo primero es controlar la hemorragia. Sin embargo, si vemos que no es una hemorragia abundante, profusa, o ya la logré controlar, lo que yo voy a tener que hacer ahora es dar los cuidados necesarios para prevenir la infección de la herida. Entonces, recuerde primero lavarse las manos con agua y jabón, usted que va a hacer la atención, ¿no? En segundo lugar, colocarse de preferencia los guantes, ¿no? Ya hemos dicho, usar guantes protectores, porque no sabemos qué tipo de enfermedad pueda tener la víctima, ¿no? Y se trata de que pues lo hagamos de la forma correcta. Y luego vamos a proceder a limpiar la herida. La herida, para la limpieza de herida, vamos a usar generalmente un apósito de gasa, ¿no? Con alguna solución antiséptica. Dentro de las soluciones antisépticas tenemos a la yodopovidona, tenemos al agua oxigenada, tenemos al suero fisiológico y al alcohol, ¿no? El alcohol medicinal o alcohol de 70 grados son los que utilizan como sustancias antisépticas. Entonces lo que voy a hacer es mi gasa, voy a mojarla con alguna de estas sustancias y voy a proceder a hacer la curación de la herida. La curación de la herida se caracteriza, no sé si se puede ver el puntero, por hacerlo en movimientos semicirculares que parten desde el centro de la herida hacia afuera. Entonces, si yo tengo una herida, yo no tendría que hacer pues el típico no raspón para limpiar la herida o el típico toques que muchas veces hacen para curarla, sino lo que yo tendría que hacer es mi gasa humedecida, ¿no? Si este, por ejemplo, tenemos que este cuadrado es la herida, yo tendría que iniciar, ¿no? En el centro de la herida y hacer movimientos circulares hacia afuera, ¿no? Para evitar tocar la zona de lesión. Entonces parto de la herida y hago movimientos circulares hacia afuera, ¿no? Es la forma correcta, yo no debo tocar nuevamente después esa zona de la herida porque puedo traer alguna contaminación de la piel o de la parte externa, ¿no? Hay gente que lo hace al revés, ¿no? Lo que es de adentro hacia afuera, no, mejor dicho, perdón, de afuera hacia adentro, o lo hace pues sobando la herida de un lado a otro, ¿no? Lo que debe hacer es partir del centro y en movimientos circulares hacia afuera para asegurar una correcta curación de la herida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ya vi que la hemorragia no es algo significativo, pasaré a hacer la curación que hemos mencionado a continuación. Luego tenemos el tema del control de hemorragias, ¿no? La hemorragia es lo primero que yo debo priorizar. En este caso, la medida de primeros auxilios es aplicar presión directa sobre la herida con un apósito, ¿no? Puedo coger un apósito de gasa y voy a ejercer una presión moderada en esa extremidad que sangra, ¿no? Si la gasa, pues, después de unos momentos se humedeciera o se mojara, debo recordar que no debo levantar esa gasa o quitarla para colocar una nueva, sino que voy a colocar una nueva encima sin haber retirado la presión, para que todo el esfuerzo que hicimos en tratar de controlar el sangrado no se pierda. Entonces coloqué mi gasa se mojó, voy a colocar otra encima. Ya, eso es muy importante. Si me canso por estar con la mano presionada,
puedo colocar un vendaje o un apósito, ¿no? Compresivo en este caso. Ahora, si me encuentro solo y son varias las zonas que la persona tiene una hemorragia, lo primero que yo tendría que hacer es colocar un apósito e inmediatamente un vendaje para continuar atendiendo el resto de lesiones. Si es una única lesión, sí podemos hacer lo que le he mencionado. ¿No? Entonces, eleve, la otra opción es si el sangrado es en brazos o en piernas y la persona no ha tenido una lesión de columna, yo le puedo indicar que levante los brazos o las piernas, justamente porque por gravedad, ¿no? Y mientras yo hago mi presión directa de forma simultánea, voy a poder detener el sangrado. Ya, eso es muy importante. Recuerde además que no hay que retirar nada incrustado en la herida. Si se me ha incrustado un vidrio, si se me ha incrustado un clavo, muchas veces de acuerdo a la zona, puede ser una zona que esté comprometiendo un vaso sanguíneo y si yo lo retiro puedo venirme en hemorragia. Así que tengo que tener mucho cuidado. De preferencia, si se incrusta un objeto, lo que yo debería hacer es cubrirlo con un apósito y esperar a que llegue la ayuda definitiva para que le retire este objeto y tenga una forma más efectiva de controlar una hemorragia masiva si es que se produce. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal, el mejor método para controlar la hemorragia, presión directa. Ya repito, mejor método, presión directa por 3 a 5 minutos. Si mi apósito se moja, puedo colocar otro apósito encima. Ya son las medidas más importantes. Recuerden no retirar nada y el uso del torniquete, ¿no? Va a ser solo en situaciones excepcionales en las cuales ocurre amputaciones, ¿no? Preferencia en otro tipo de hemorragias, debo poder controlarlo ya sea con la presión directa o la presión directa más elevación de extremidad. Otro manejo de hemorragias, en el caso de hemorragias internas, por ejemplo, yo puedo sospechar que una persona tiene una hemorragia interna si presenta un abdomen sensible, rígido, se encuentra hinchado, si tiene hematomas o moretones en diferentes partes del cuerpo después de un accidente, si tiene salida de sangre por orificios naturales, ¿no? Sale por la nariz, sale por los oídos, ¿no? Si tiene un dolor intenso que no puedo tocarlo y manifestaciones de shock, o sea, no le palpo el pulso y la piel está fría, ¿no? Yo puedo sospechar que esta persona está entrando en shock. Entonces, ¿qué debería hacer yo en esos casos? ¿No? Es poco lo que puedo hacer cuando una persona tiene una hemorragia interna. Sin embargo, lo que sí debería hacer es evitar que se dé el shock. O sea, aflojarle las prendas para favorecer la circulación, desajustarle los botones pues, de la camisa si está muy ajustado, el pantalón si está muy ajustado, y abrigarla, ¿no? Colocarle una frazada o alguna casaca, ¿no? Gruesa para que de esta manera evitemos que la temperatura de la piel disminuya. Voy a controlar mis funciones vitales, voy a controlar el pulso, voy a controlar la respiración, ¿no? Hasta que llegue la ayuda definitiva. Lamentablemente más no se puede hacer. Hemorragia nasal, algo tan simple como pueden ver en la imagen, qué es lo que se debe y no se debe hacer. Lo que no se debe hacer, y que quede claro, es levantar la cabeza hacia atrás cuando a una persona le sangra la nariz. Y ese es el error muy común, lo que hacen comúnmente. Cuando haces eso, la sangre puede pasar a tu vía respiratoria y generarte una asfixia o también a la vía digestiva generándote náuseas y vómitos, por lo que tendrías una complicación adicional. Entonces, lo ideal es ejercer la presión con el dedo índice y el dedo pulgar de la mano en ambos orificios o en un solo orificio nasal, ¿no? Y la cabeza colocarla ligeramente hacia adelante y hacia abajo para evitar que nos deglutamos la sangre ya que es irritativa, ¿no? Entonces, cabeza ligeramente hacia adelante y hacia abajo y presión durante 3 a 5 minutos. Si estoy presionando los dos orificios nasales, puedo decirle a la víctima que respire por la nariz. Adicional a ello, se puede hacer, si es que el sangrado no parara, un taponamiento y colocar una gasa dentro del orificio nasal que está sangrando. ¿Ya? Entonces recuerden, nada de la cabeza hacia atrás. Tenemos ahora quemaduras, que son lesiones generadas por agentes físicos, químicos o eléctricos que van a poner en peligro la vida de la víctima. Entonces, en quemaduras es importante identificar los tipos de quemadura. Tenemos las quemaduras de primer grado, que se caracterizan por el enrojecimiento de la piel o la piel es seca, ¿no? El dolor es intenso, tipo ardor, es lo característico cuando una persona se sufre de insolación, ¿no? Se va a la playa, quiere broncearse, no se echa bloqueador y si tiene una piel clara generalmente termina con todo rojo, ¿no? Esta es una quemadura de primer grado que genera gran sensibilidad y dolor en esa zona y demora más o menos 7 días a 10 días en que esta piel se regenere por completo. Sin embargo, el daño producido es acumulativo. Quemadura de segundo grado, por ejemplo, me encontraba cocinando y me cayó la sopa caliente, el aceite caliente, el agua hirviendo,
y se da la formación de estas lesiones típicas de la quemadura de segundo grado, como es la ampolla, ¿no? Se forman estas bolsitas de agua, ¿no? Que generan un dolor intenso, va a haber una inflamación de la zona, ¿no? Y bueno, este tipo de quemadura se cura generalmente entre 2 a 3 semanas. Y tenemos finalmente la quemadura de tercer grado, donde están comprometidas todas las capas de la piel, desde la más superficial hasta la más profunda. La piel está seca y acartonada y se diferencia de las otras quemaduras porque no duele, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán por qué la quemadura de más gravedad no duele, porque bueno, es tan profunda que ha quemado inclusive los nervios. Ustedes saben que la sensibilidad está en la parte nerviosa. Entonces, si una quemadura ha sido profunda y no hay dolor, pues esa es más severa o más grave. Este tipo de piel no se regenera, requiere injerto, generalmente injerto de piel de animal. Entonces, es un manejo un poco más complejo y la persona sufre de infecciones, que es la que finalmente puede llegar inclusive a comprometer su vida. Ahora, ¿cuáles son los primeros auxilios en el caso de quemaduras? Siempre lo primero, valorar el tipo de quemadura, ver qué tipo de quemadura es, ¿no? Determinar su gravedad, si es de primero, segundo, tercer grado. Nunca retire nada que haya pegado a la quemadura, ¿no? Es importante porque como la piel se encuentra lesionada, podemos lesionarla más. No rompa las ampollas, ¿no? Estas bolsitas de agua que les enseñé hace un momento, muchas personas la revientan. Tienen que tener en cuenta que esa zona, esa bolita de agua, esa burbuja, está protegiendo esa zona que ha sido lesionada. Si yo la rompo, esa zona va a quedar expuesta y los gérmenes que están alrededor se pueden meter generando una celulitis. Así que las ampollas no debe romperlas. Debe enfriar el área con abundante agua fría. O sea, debe abrir el caño a chorro, ¿no? Y mojarse con agua fría. No he dicho agua helada, no he dicho agua tibia, he dicho agua fría. ¿Ya? Recuerde, como primera opción, no aplicar hielo, no aplicar pomadas. ¿Existen cremas para quemaduras? Sí, pero no son, ¿no? De primera opción. Lo primero que yo debo hacer es para evitar que esa piel se siga lesionando y se regenere, es enfriarla. Y lo voy a lograr con el uso de agua fría. Entonces yo tendré que usar el agua fría durante 10, 15 minutos de forma consecutiva y una vez que la zona ha enfriado, recién puedo usar yo las cremas que son para quemaduras que evitan más que todo que esa zona de la piel se infecte, ¿no? Puede cubrir también esa zona con una gasa, ¿no? Humedecida y luego para retirarla también va a tener que tener mucho cuidado porque esa gasa se puede pegar a la piel y generar mayor lesión. Justamente para evitar ese tipo de eventos existen lo que se llaman las gasas tipo Gelonet, ¿no? Que son unas gasas que van cubiertas de una crema especial que se utilizan en quemaduras. Una vez que la persona lo utilice, le genera un alivio y son fáciles de retirar y no generan este problema de pegarse a la piel, ¿no? Entonces, luego de haber dado esta atención básica de primeros auxilios, trasladar a un centro de atención médica si es que la quemadura es significativa, ¿no? Entonces, recuerde enfriar con agua de preferencia. Lipotimia o desmayo, sinónimos, no es el malestar repentino con pérdida del estado de conciencia que puede durar unos minutos, ¿no? Y se da sobre todo porque no llegó sangre al cerebro. Entonces debe tener en cuenta ello, ¿no? Un desmayo es no llegó sangre al cerebro y perdí la conciencia. ¿Qué es lo que no se debe hacer en el caso de lipotimias o desmayos? Lo que hacen muchas veces, ¿no? Echar aire o hacerle oler alcohol. Eso no tiene ningún sustento médico ni científico, ¿no? De que funcione. Entonces, esto no se hace normalmente. Si una persona se desmaya, ¿no? Lo que hay que hacer es, si la causa fue que no llegó sangre al cerebro, es mejorar la circulación que va hacia el cerebro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con estas dos medidas que lo he colocado en imágenes. La primera es recostar a la persona y elevarle las piernas, porque al elevarle las piernas, pues voy a favorecer que por gravedad la sangre regrese al corazón y sea bombeada hacia el cerebro. Entonces, la persona va a recuperar la conciencia. Aflojarle las prendas, también muy importante. Si se encuentra sentada, ¿no? Puedo colocarla en esa posición con la cabeza debajo de las rodillas, porque igual por gravedad la sangre regresa al corazón y luego llega al cerebro. ¿Ya? Entonces, es lo que yo debo hacer. No rodear a la persona, no darle agüita, no echarle aire y no utilizar el alcohol para que huela porque no tiene ningún sustento médico. Convulsión, cuando hablamos de convulsiones, estamos hablando de contracciones involuntarias y violentas de diferentes grupos musculares. Un aspecto que debe tener en cuenta es nunca trate de detener una convulsión
lo importante es que usted deje que la persona convulsione. Lo que tiene que hacer es verificar que en la zona en la que está ocurriendo no hayan objetos que puedan lesionarlo. Eso es lo que yo tendría que hacer. Lo primero, retirar los objetos que se encuentren alrededor. Si las contracciones de la persona son muy violentas, lo que puedo hacer es cogerle la cabeza para que no se lesione golpeándose con el piso, o colocarle una frazada o una casaca debajo, ¿ya? Pero nunca detener. Hay muchas personas que entre 4, 5, 6 tratan de agarrar a una persona que está convulsionando. Es inútil. No van a poder detener una convulsión. Entonces es importante proteger la cabeza de objetos que puedan haber a su alrededor, o cogiéndolo para que no se golpee fuertemente contra el suelo. Despejar siempre el área en la que se encuentre. No introducir nada en la cavidad oral, por favor. Olvídense de ese mito de introducir un pañuelo o un objeto para que no se muerda la lengua, ¿no? Si bien es cierto, puede haber una mordedura de lengua, tienen que tener mucho cuidado, porque la mayoría de accidentes en socorristas, en personas que convulsionan, ocurren por mordeduras, ¿no? Recuerden que la contracción muscular es generalizada. El músculo masticatorio también se contrae. Entonces, si yo estoy metiendo objetos en la cavidad oral de la víctima, esta me puede morder y me terminaría generando una lesión, ¿no? Y un riesgo de infección grande. Entonces, no introduzca nada en la cavidad oral. Si la persona se muerde la lengua, pues se muerde la lengua. Se hará una lesión de la lengua que le va a doler al momento de despertarse, pero no le va a pasar nada más. ¿Ya? Entonces, si se acumula saliva en la boca, ¿no? Lo que tiene que hacer es, como hablamos en la valoración primaria, colocar a la persona de costado, colocándola en posición lateral hasta que recupere la conciencia o llegue la ayuda definitiva. Yo voy a impedir que esa saliva pase a la vía aérea y termine generando asfixia. Entonces, despeje el área, deje que la persona convulsione, proteja la cabeza, y luego de ello, ¿no? Colóquelo en posición lateral de seguridad y no introduzca ningún tipo de objeto en la cavidad oral. Pasamos ahora a lo que es atragantamiento, ¿no? Que es el cierre parcial o total de la vía aérea. En adultos es causado por comida que se atasca, y en niños porque se comen muchas veces objetos del suelo o objetos que encuentran. Entonces tenemos dos tipos de atragantamiento: el atragantamiento parcial o incompleto, que es cuando la persona, ¿no? El típico atoro, ¿no? Tiene dificultad para respirar, puede toser, puede respondernos, puede hablar y está consciente, ¿no? Entonces la persona le das, de cierta manera ves que se está atorando con la comida, ¿no? Y puede hablar, puede decirte, y empieza a toser. Entonces, cuando esto ocurre, lo que hay que quitarnos es la idea, ¿no? Como pueden ver en la imagen, de hacer las típicas palmadas, ¿no? Cuando una persona se está atorando, viene alguien y le empieza a chancar la espalda, ¿no? O le quiere dar de tomar agua, ¿no? O cualquier otro tipo de líquido. Entonces, esto no se debe hacer, porque esto puede generar que el objeto baje más y obstruya más la vía aérea, generándole un mayor daño a la persona. Entonces, la tos es el mecanismo por el cual, ¿no? Un mecanismo de defensa a través del cual se va a poder eliminar este cuerpo extraño. Entonces, si la persona está tosiendo, ¿no? Puede hablar, puede respirar, está consciente, usted tiene que estimular a que siga tosiendo. Le dirá: señor, señora, tosa más fuerte, siga tosiendo, porque a través de la tos va a poder eliminar el objeto. Así que por favor también quítense la idea, ¿no? De los golpes en la espalda. Eso no se utiliza. Si la obstrucción es total o completa, ¿cómo lo voy a identificar? Porque la persona hace el signo típico de llevarse las manos a la garganta. La persona aquí ya no puede toser, no puede hablar, no puede respirar, se agita, se pone cianótico o azul, ¿no? Entonces la persona hace ese signo de desesperación, no habla, no respira, no tose. Cuando esto ocurre, ahí sí tengo que actuar de forma más activa y hacer la respectiva maniobra de Heimlich, o sea, colocarme detrás de la víctima, rodearla con, como pueden ver ahí, ¿no? Con el puño y la otra mano entrelazada, y hacer movimientos hacia adentro y hacia arriba. Entonces, colóquese detrás de la víctima, rodéelo con los brazos al nivel de su cintura, coloque el nudillo del dedo pulgar usted, ¿no? 2 centímetros por encima del ombligo de la víctima, luego entrelace con la otra mano en posición de puño y haga movimientos hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento en dirección a los pulmones, para que la persona elimine el objeto. ¿Ya? Entonces, esto es en obstrucción total. Obstrucción total, maniobra de Heimlich. Obstrucción parcial o atoro, que la persona siga tosiendo. Ahora, ¿hasta cuándo voy a hacer yo esta maniobra?
¿no? Ahorita la vamos a mencionar. Hay situaciones especiales, por ejemplo, en embarazadas, es importante mencionar, y en gorditos, ¿no? Hay personas que tienen, bueno, un abdomen prominente y de repente el socorrista es pequeño, ¿no? O es una persona delgada o es una mujer y no llega a cerrar su brazo para hacer la maniobra, importante que lo puedan hacer en este caso, ¿no? A nivel generalmente del esternón, en la parte inferior del esternón. En la embarazada, como pueden ver, se presiona a nivel del esternón por encima de su barriga y en los gorditos se puede aplicar en la misma zona. Ahora, si me encuentro solo, puedo usar objetos como mesas, sillas o algo que tengan pues una punta o un borde a través del cual yo pueda presionar en esa zona mi abdomen y pueda tratar de eliminar el objeto, ¿no? En niños también se usa una maniobra de Heimlich, pero obviamente mucho más suave, porque si no podemos generar fracturas. Y en lactantes, aquí sí se les coloca boca abajo y se les da ligeras palmadas con el talón de la mano a nivel de la espaldita, ¿no? Solo en este caso, no en adultos. ¿Hasta cuándo voy a hacer estas maniobras? Hasta que expulse el objeto, hasta que tosa, porque si empieza a toser quiere decir que mi obstrucción ya es parcial, hasta que quede inconsciente, significa que el objeto bajó más, hizo un paro respiratorio que me va a llevar a un paro cardíaco. Entonces ahí tengo que iniciar reanimación cardiopulmonar. Si empieza a respirar, lo colocaré en posición lateral de seguridad. Eso ya lo saben también. Ahora pasaremos a hablar del paro cardiorrespiratorio, ¿no? O lo que llaman pues muchas veces la falla cardíaca y respiratoria. Es la interrupción repentina y simultánea tanto de la respiración y el corazón, o sea, dejan de funcionar. Entonces, yo voy a tener que hacer un conjunto de maniobras que se denominan reanimación cardiopulmonar para que se continúe bombeando sangre a los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, eso yo lo voy a hacer o lo voy a determinar cuando haga mi evaluación primaria y vea que la víctima no tiene pulso y no tiene respiración. Entonces, si se da este caso, que no hay pulso y no hay respiración, ¿no? Ya hemos dicho, no le hable en voz alta, busca respuesta. Luego, si no responde, llamo, pulso, respiración, no hay. Muy bien, ¿qué es lo que yo debería hacer? Rápidamente, reanimación cardiopulmonar. Entonces, para hacer reanimación cardiopulmonar, existen pues dos recomendaciones, que es la secuencia 32 o el RCP de alta calidad, que es lo que voy a mencionar ahora, ¿no? Entonces, lo primero es que la víctima siempre debe estar recostada sobre una superficie firme o dura al momento de darle la reanimación cardiopulmonar. Si alguna vez les ocurre en casa con un familiar en cama, tendrían que bajarlo de la cama de preferencia para que puedan dar una adecuada reanimación. Se colocan usted pegados a la víctima. Como pueden ver, la posición de los brazos es con los brazos totalmente rectos, ¿no? Generando pues un ángulo de 90 grados. ¿No? No deben estar doblados los codos, los brazos deben estar extendidos. Yo voy a colocar el talón de mi mano, como pueden ver, entre las tetillas en el punto medio, ¿no? En esa parte turquesa, celeste, a nivel del esternón. Ahí voy a colocar mi mano, ¿no? De la forma como pueden ver en la imagen y voy a hacer las compresiones. Entonces, en lo normal o lo que se hace regularmente son el ciclo 32, o sea, yo voy a hacer 30 compresiones y luego voy a hacer 2 ventilaciones o respiraciones boca a boca, no es el secuenciamiento normal. Sin embargo, ¿no? Se menciona, ¿no? Recordemos que estamos en un modo resumido de reanimación, en contexto COVID y muchas veces de manera habitual, los socorristas no querían dar este tema de las ventilaciones o respiraciones boca a boca porque no conocen a la víctima, no conocen a las personas, muchas veces no hay en la boquilla para evitar el contacto pues con los labios de la persona o con las secreciones de la persona a la que estoy brindando reanimación. Entonces, no querían hacer reanimaciones y la persona terminaba falleciendo. Entonces, a través de ello, como no querían hacer esta secuencia de 32, surgió pues otra alternativa, que es el tema del RCP de alta calidad, ¿no? Fue determinado por la AJA o la Sociedad Americana del Corazón, en la cual se establece de que si no quieres, ¿no? dar ventilaciones o respiraciones boca a boca, lo que puedes hacer es ya no hacer esta secuencia de 32, sino cambiarlo por un mayor número de compresiones. En este caso yo tendría que hacer de 100 a 120 compresiones en un minuto, ¿no? De forma consecutiva y luego ir revaluando, ¿no? O sea, hago 100, 120 compresiones, luego palpar el pulso, respiración. Si no tiene, debo continuar haciendo de 100
a 120 por minuto. El tórax debe hundirse de 5 a 6 centímetros y debo permitir que se expanda entre cada compresión. ¿Ya? Entonces, en contexto COVID, esto es lo que se hace. Ya no se hace 32, sino se hace las compresiones de 100 a 120 por minuto y que el tórax se hunda por lo menos 5 centímetros. Recuerde la posición de la mano. Esta es una parte teórica, ya se tendrá en su momento su parte práctica también. Si no tiene, pues, o de preferencia, no, lo ideal en este caso, ¿no? En cuanto al tema de reanimación, es si que tiene disponible en el lugar en el que ha ocurrido el evento un desfibrilador, pues esto va a terminar siendo lo ideal, ¿no? Entonces, esta maquinita da una descarga y permite que el corazón vuelva a funcionar de forma más rápida y efectiva. Generalmente es una máquina muy fácil de utilizar que está compuesta por parches, como pueden ver. Esos parches se colocan, ¿no? En la parte debajo de la clavícula derecha y en la parte pues, de la línea medio axilar izquierda, ¿no? En la parte inferior, en el cuadrante inferior izquierdo, ahí como pueden ver en las imágenes, ¿no? Y después se va a dar una descarga. O sea, la máquina automáticamente te dice que te alejes, que presiones el botón de descarga y de esta manera podremos tener una manera más efectiva de reanimar a la persona. Sin embargo, no en todos los lugares hay este desfibrilador, por lo que yo siempre tengo que estar preparado, ¿no? Y tener la capacidad de dar reanimación cardiopulmonar, como lo hablamos anteriormente. Entonces, recuerde la postura de la mano, como pueden ver, dónde coloco la mano, cómo apoyo el talón de la mano, mi posición de brazos rectos completamente, persona sobre el suelo y RCP de alta calidad, ¿no? De 100 a 120 compresiones y que el tórax se hunda de 5 a 6 centímetros. Pasaremos a hablar ahora del tema de fracturas. ¿No? Las fracturas, ¿cómo puedo identificar a una persona que tiene una fractura? Al momento de que esté haciendo mi evaluación primaria y esté palpando de cabeza a pies, ¿no? Voy a ver hinchazón, voy a ver deformidad, voy a ver una posición anormal. Si la persona está consciente, además voy a ver dolor o pérdida de función. Usted le va a decir, señor, levante el brazo, no va a poder si es la fractura es a ese nivel. Levante la pierna, si es ese nivel, no lo va a poder hacer. ¿No? Entonces, importante identificar estas fracturas porque lo que yo tendría que hacer como socorrista hasta que llegue la ayuda definitiva o hasta que la persona sea trasladada es la inmovilización de la extremidad. ¿No? Inmovilización, ahora existen pues en los botiquines de primeros auxilios las férulas neumáticas que se inflan, ¿no? Y de cierta manera pues evitan que la extremidad pueda moverse, generan una inmovilización, o yo puedo usar tablillas o cabestrillos con vendas para evitar que la persona mueva la extremidad. ¿No? Las fracturas pueden ser abiertas o cerradas, cerradas en el cual yo veo solo la deformidad, pero el hueso está roto por dentro, y las fracturas expuestas en el cual el hueso sale a través de la piel, que son generalmente por accidentes violentos, ¿no? Aquí, cuando ocurre esta fractura externa, ahí de preferencia se inmoviliza y se tapa esa herida, ¿no? Con un apósito, como ya hemos dicho, ¿no? Hasta la ayuda definitiva. ¿No? Entonces, la fractura expuesta, se debe cortar la hemorragia si existiera, cubrir la herida con apósitos, no mover y derivar al centro hospitalario lo más rápido posible. Finalmente, terminaremos con lo que es choque eléctrico, ¿no? El choque eléctrico, eso ocurre cuando ocurre una descarga eléctrica. La persona que sufre una descarga eléctrica puede terminar haciendo un paro cardiorrespiratorio, que es una complicación. Entonces, cuando ocurre esto, lo primero, ya saben, llamar a los números de emergencia, mi zona segura, desconectar la corriente, ¿no? Seguir los pasos que ya hemos mencionado en la evaluación primaria. Entonces, se recomienda permanecer al menos 10 metros lejos de cualquier caída de línea eléctrica, ¿no? Aislar siempre la fuente de alimentación antes de tocar a la víctima, o sea, si se ha electrocutado, bajaré la llave como primera opción. Si no se puede aislar la fuente, ¿no? Se debe llamar a la compañía eléctrica para que desconecte la corriente y después de aislar la fuente recién, ¿no? Voy a atender. En este caso, ¿no? Extinguir cualquier ropa que esté ardiendo si es que la persona se está quemando, porque puede generarte quemaduras eléctricas. Y recuerde como medida fundamental, nunca aplicar agua a una quemadura eléctrica, ¿no? La quemadura eléctrica no tiene que confundirse con una quemadura como la que hemos mencionado. Saben que el agua es conductor de electricidad y si yo una persona que ha sufrido una descarga eléctrica o le ha pasado corriente, como llamen, le echo agua, puedo terminar agravando su cuadro, ¿no? Una persona que ha sufrido este evento debe estar en observación por lo menos por una hora, porque muchas veces los eventos de paro ocurren posterior al choque eléctrico. Entonces, desconectar la fuente, ver mi zona segura, desconectar la fuente de corriente, ¿no? No echarle agua si es que se ha de cierta manera sufrido una quemadura,
controlar funciones vitales porque esta persona puede entrar en paro cardiorrespiratorio. Ya, muy importante todas estas recomendaciones. Entonces, hemos tratado de abordar los temas fundamentales o básicos en primeros auxilios desde una perspectiva teórica, ¿no? Ya en su momento también se tendrá que complementar con una parte práctica, porque esto es así, ¿no? Es importante tener clara la teoría para poder hacer la práctica de forma más efectiva, ¿no? Entonces, eso sería todo. Nos vemos pronto en una nueva capacitación de salud ocupacional. Muchas gracias.